Muy buena gente, bienvenidos de nuevo a Elysium. En el último capítulo básicamente estuvimos haciendo lo que es el movimiento del cadáver hacia sí, hacia la heladera, básicamente la famosa heladera de oso que habíamos encontrado en el sótano. Hicimos una segunda autopsia, digamos, y encontramos un, un indicio un tanto sospechoso para una nueva hipótesis. Sí, encontramos un agujero de bala con una bala en su interior, sí, dentro de lo que es el cráneo, lo cual nos hace sospechar que a la persona, a este mercenario, lo asesinaron antes de colgarlo, sí. Con lo cual no solamente tenemos que encontrar al responsable de lo que es el ahorcamiento, sino por sobre todo a quien realizó o efectuó, digamos, el disparo. Aparte de eso, fuimos a hablar con Joyce, ¿sí? Le contamos un poco las novedades y nos dio mucha información respecto al linchamiento y por sobre todo sobre los mercenarios. Ya descubrimos que son tres en total, uno ya está fallecido, descubrimos que el otro es el que está en la puerta sí, el que está en la puerta del puerto, a la redundancia, eh, liderando lo que es la manifestación. No sabemos por qué, lo más probable es que sea para recaudar información desde lo más cerca posible. Y el tercero no sabemos bien dónde está, pero sabemos que está en un lugar cerca del puerto, en una torre alta. Así que en este capítulo, cual vamos a iniciar desde acá, vamos a continuar. Nos estaba quedando poco tiempo del día, así que en tarea yo creo que no nos queda mucha cosa por hacer ahora. Vamos a preguntar al líder de los esquiroles sobre los tatuajes, lo cual no nos recomendaron. Primero que nada, que es un tipo enorme, es un mercenario, un tipo hábil en combate, y lo más seguro es que si le mostramos la foto de su compañero camarada, digamos, eh, nos pasen cosas malas. Un perfume de muerte. Tenemos que lavarnos. Esto lo vamos a hacer cuando terminemos el día. Esto se hace cuando terminemos el día también. Las piezas de la armadura. Yo creo que vamos a poder retirar lo que son las botas del cadáver en cuanto Kim se vaya. Es una de las tareas. Autoridad ante Titus. Yo creo que no lo vamos a poder hacer. Por lo menos ahora. Quizás el próximo día suceda algo que nos dé, o nos brinde, mejor dicho, algo de respeto. Y este lo tenemos que hacer el día miércoles, o sea, mañana. Mucho no nos queda por hacer. Karaoke, tenemos que encontrar una cinta. Supongo que nos van a habilitar una parte extra de lo que es el pueblo para poder hacer eso. Pasadizo, calculo que más adelante. Denuncia el crimen más adelante. Los tatuajes, probablemente con este muchacho lo saquemos, pero ahora no lo vamos a hacer. Ropa en la basura más adelante, placa más adelante, fumar dijimos que no lo vamos a hacer, y esto es para el próximo día. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer hoy? Es una excelente pregunta. Yo creo que vamos a tomar el mapa y vamos a ver estas cosas. Todavía no sé bien por cuál. Me olvido que esta porquería no lo puedo mover con el puntero. Supongo que estará bugueado o algo. La máquina de helados necesitamos una palanca mejor, lo que significa que vamos a poder cambiar lo que son las herramientas con las que estamos trabajando. Tenemos muchas cosas imposibles porque no tenemos suficientes, eh, digamos, puntos de habilidad. La vista de la cafetería vamos a ir de noche, ¿sí? Calculo que cuando sean las 20:21. Sinceramente, en este momento no sé qué podríamos hacer. Vamos a ver si en el inventario tenemos algo más que identificar.
podemos chusmear la bala. Ya lo tenemos presentado y todo. Vamos a interactuar con la The bala. bullet is safely sealed away in a plastic bag bearing the RCM stamp. Kim has filled out the label on the bag with the item number, case number, and date and location the bullet was found. Beside his orderly handwriting, the bullet looks especially sad, like a tiny, shriveled head of cauliflower. ¿Qué hago contigo, bala? What? He dicho, ¿qué hago contigo, bala? Well, if I was the bullet, which I'm not, I would say, find the weapon that shot me. Buena idea. If we find who owns it, we will have likely found who used Perfecto, it, si no possibly to interactuábamos kill no our teníamos la victim. misión. In conclusion, the more we know about this bullet of yours, the better. Sí, era algo obvio, pero se ve que si no interactuábamos con la bala, no íbamos a tener la maldita misión. Vamos a palpar la bala a través de la bolsa, primero que The nada. squashed bullet Una has primera some sharp interacción. edges where the jacket has split open. It feels cold, even through the bag. Bordes afilados por donde se abrió el castillo. Sí, se abre bueno, no sé si se abre como una flor. You wouldn't ordinarily have cause to handle jacketed bullets. The citizens' militia uses cast bullets only. Little pebbles of metal loaded from the muzzle, usually in a cartridge. A ver, dato interesante. No solemos manejar balas reforzadas. En inglés dijo Full Metal Jacket. Eso significa que son, sí, balas reforzadas. En otra traducción sería como balas penetrantes. Están hechas directamente para penetrar armaduras. Nosotros solamente usamos balas fundidas, que son munición común. Vamos a examinar la bala The de jacket cerca. of the bullet is made of a yellowish metal. It has blossomed out to reveal a dark grey core. The base of the bullet is close to 5 millimeters in diameter. Metal amarillento. Mira el refuerzo. You can just about make out a few striations near the base of the bullet. Little hairlines, linear. It feels standard. ¿Y el núcleo? It's quite destroyed. Some of the fragments are still lodged in the wound. Pero no entiendo, ¿es una bala reforzada o es una bala hueca? What can you say about the bullet so far? Full Metal Jacket, 5 milímetros. A jacketed bullet. Okay. It would have been shot from a military-grade breech-loading rifle, not from a muzzleloader like those typically found on the streets of Martinez. Un segundo. Claro, estoy buscando bien lo que sería una bala encamisada y es como pensaba. Para tener una explicación, no vamos a hacer un análisis de balística profesional, obviamente, pero hablar un poco de la información que manejamos está bueno. Bala encamisada significa que normalmente una bala es un proyectil puntiagudo. Pongamos mi dedo. El encamisado lo que hace es meter una capa que recubre esta bala que va a ser la que impacte. ¿Qué es lo que hace? Que el recubrimiento sea lo primero que choca, cosa de que la segunda parte pueda dar de lleno, digamos. Lo que hace es que reduce primariamente la resistencia del objeto impactado para que la parte verdadera logre el efecto deseado. Las balas comunes son balas que directamente toca, pum, ya está. Esta es, toca, se va el recubrimiento, la segunda parte hace su trabajo. Entonces dice que se dispararía con un rifle de retrocarga de categoría militar. Obviamente, no cualquier arma puede disparar una bala encamisada, creo. Lo más seguro es que me equivoque.
puede ser como el rifle que encontramos. We were right. This came from a serious weapon. Sí, un arma peligrosa y... Ojo, los mercenarios estaban armados con armas peligrosas. Highly unusual. The people of Revachol haven't carried breech-loading weapons like this for nearly half a century. Puede ser un arma vieja, como la que encontramos. Even the RCM uses ordinary unjacketed conical bullets. This is strange. Very strange. I like this, officer. Strange means unique. Unique means incriminating. We need to find the gun that shot it. Something tells you that won't be anytime soon. This'll have to be one of those epic tasks that's open for a while. Ahí está, pensé que se iba a quedar fuera de la pantalla. Tenemos un rifle similar a mano. Es lo que yo venía diciendo. Conocemos el nombre del rifle antiguo y la enciclopedia dice que salió de un arma de retrocarga, o sea que tenemos todo a favor. A rifle, revolutionary period. Your bullet looks to be an old 4.46 millimeter from the surplus left over from the turn of the century. Probably an antique or a retrofitted antique. No me acuerdo si... No subimos coordinación ojo-mano, pero está bien. No lo necesitamos por suerte. Mirá, si no sacábamos todo eso, por si todavía no se entendió cómo son las tiradas, fíjense, bueno, no puedo mover la cámara ahora, es un quilombo. A ver, permítanme a ver si puedo mover esto. Vamos a moverlo para acá. Perfecto. A ver si nos ponemos... Perfecto. Acá arriba, ¿sí? Están las cositas. Tirada legendaria nos pide 14. Nosotros sacamos 20. ¿Por qué sacamos 20 y por qué es legendaria? Legendaria significa que es muy difícil. Nosotros en realidad sacamos 11, ¿sí? Nuestros dados, que son las tiradas, fueron 6 más 5. Como son dos dados, cada dado trae hasta 6, nosotros pudimos sacar hasta 12. Eso significa que legendaria no podríamos sacar ni en pedo. ¿Qué pasa? Todas las cosas que sacamos, el más 4 y los 2 más 1, que son por conocimiento del arma, por poseer el arma y demás, se sumaron a nuestra tirada de dados. ¿Sí? Eso sumado a que tenemos coordinación ojo-mano al 3. ¿Por qué tenemos coordinación ojo-mano al 3? Porque tenemos motricidad al 3. ¿Está bien? Entonces, esto significa que también, para hacerlo de Titus, autoridad tendríamos que tener psique al 3. Mínimo. Eso no sé por qué lo abrí. Bien. Esto nos daría 6 más 5, 11. Más los 3 de motricidad, 14. Más los modificadores, 20. Superamos legendario. Bien. Ya he explicado esto. Vamos a mover la camarita otra vez. Estaba. Creo que está bien. Volvemos a nuestro lugar. Está bueno explicar estas cosas, creo. Quizás les aburre, quizás no les aburre y es interesante porque quizás empezaron a jugar el juego porque vieron a otro streamer, a otro youtuber, me vieron a mí, no sé, lo que sea. Y no entienden un culo porque hay gente que se maneja directamente entrando en los juegos y jugándolos porque sí. No está mal, no en ningún momento dije que está mal, pero para que se tenga un mejor entendimiento, estamos haciendo un gameplay, ¿sí? Hay que explicar las cosas. Sí, todas las tiradas que tengamos de psique van a ser una tremenda mierda. Por el simple hecho de que podemos sumar, supongo, sí, podemos tirar hasta más 4. Y autoridad porque... tenemos menos 2 seguramente por ropa. Quizás si nos sacamos algo que nos quite autoridad podemos hacerlo de Taitu. Por las salvadas, digamos. Bien, fabricante. The 4.46 caliber was widely used with the Belmargrave rifle, a Revacholian manufacturer. The BM dominated the battlefields of the Insulindian theater of the anti-centennial revolution,
50 years ago. Buena información. Incidentally, you have just such a rifle with you. The dusty old thing you found hidden in the basement below the commercial area. Sí. It's unusable, sadly. If it were, the bullet would probably fit the chamber. Ajá. ¿Siguen fabricando estos rifles? No, but Zeliga, a major firearm manufacturer, ended up with a surplus after the war. So there are still a lot of these old military rifles floating around, usually broken. The quality was appalling. ¿Quién usa rifles Bell McRae hoy en día? Antiques enthusiasts, guerrilla fighters in distant countries, a few lucky jamrock bangers. You're looking for the same thing you found in that hidden weapons cache, only in working order. Correcto. Entonces, esto se pone interesante. Teoría, obviamente. Aficionados a las antigüedades. Por si no se entiende, el muchacho este, esperen que cámara, que se me ve bien. Ahí está. El muchacho este, no de las antigüedades, la casa de empeño, puede tener información. Así que supongo que después de este diálogo, si no se modifican nada, o si no me dan una misión que me mande a otro lado, yo diría que tendríamos que ir para ahí, 100%. What are you thinking? Bullet? Creo que ya sé de dónde salió esto. Hacer la bolsa de basura. Okay. And? El disparo, con toda probabilidad, salió de un rifle Bell McRae. An antique. That makes sense. There can't be many breech-loading rifles floating around in Martinez, or anywhere in Ravachol, really. Sinceramente, mejor que sea así. I have to hand it to the monarchs. It's quite admirable that they took the advice of criminologists last century and banned the use of breech loaders in peacetime. Todavía no sé qué es un... Perdón, lo voy a buscar, que es un rifle de retrocarga. Porque puede que lo sepa, como puede que no. Un arma de retrocarga es un arma de fuego en la cual el proyectil es cargado por la parte posterior de la misma, a diferencia de las cargas de avancarga, en las cuales el proyectil y el propelente se introducen en el arma por la boca. Ah, claro. Sí. A ver cómo lo explico. Por lo que yo entendí. Pongamos que este... Bueno, no se ve ahí. Pongamos que este brazo es el arma. ¿Sí? Vamos a ponerlo así. Ahí, perfecto. Tenemos la punta. La parte de atrás. Tenemos el resto del cuerpo. ¿Sí? Avancarga se ponía por la punta. Sí, el ejemplo más claro son los mosquetes. Es la antigüedad. Retrocarga. En Google me aparecía una escopeta. Son los que se cargan o de atrás o por el costado. ¿Sí? Pues están las armas con cargador, que son otro tipo de armas. Some new RCM recruits get impatient with their muzzleloaders once they've trained with military-grade weapons, but they realize it's worth it in the end. Claro, por eso Kim también decía que tenía una sola bala. Porque ellos usan armas que se tienen que cargar la bala de a una y por la parte frontal. Prohibiting peacetime law enforcement to front-loaded rifles is a policy enforced by the Moralist International in all the nations of the Real Belt. Sí, nos hace considerar cada disparo. Imagine if everyone, cops, citizens, had access to firearms that could shoot multiple rounds without pausing to reload. After the first shot, the second, third, and so on come much easier. Sí, es una idea muy buena, la verdad. Lamentablemente en nuestro mundo hoy en día son más comunes
las armas de, digamos, retrocarga, como les dicen acá. Porque directamente una persona, no sé, estás en una situación de peligro y descargas las 12, 9, 6 balas que tienes encima en el cargador y ya está. En cambio, con las armas que explican acá, tenés un tiro y te lo vas a pensar 2 veces si lo vas a hacer. O sea, es un tiro, cargas, un tiro, cargas y me quiero imaginar que son lentas de cargar. But back to the investigation. Parece que nos enfrentamos. Es... Sí, un aficionado de las antigüedades. Doesn't seem that likely, but we'll check out all possible leads. Next step, finding the gun itself. No tiene más que decir. Perfecto. Interactuamos, ya interactuamos. Esto, como dije antes, quizás lo lea solo. A ver, si no tiene nada de importante, no los voy a aburrir con una lectura de algo que quizás sí tiene importante. Voy a ver. Hoy estoy grabando día jueves. Otra vez, bueno, no pude grabar antes. Autoridad -2. ¿Qué me daba autoridad -2? ¿Qué es lo que me está dando? Ah, el portapapeles. Ok, vamos a sacarnos el portapapeles. Probablemente me tome este fin de semana para leer. Creo que el mapa tampoco lo vimos. El libro, esto, la mayor inocencia, perdón. La nota del frigorífico, esto también lo podríamos. Nota escrita en contraste en la nevera del horno de uso polar, todavía tiene algunas marcas de los de la cocina, bla bla bla. Teníamos 16 días del abril más frío y la fumé volumen 1. Esto seguramente es corto, vamos a aprovechar. Ah, ya lo vimos. Listo, bien, nuevas misiones. Encuentra el arma del crimen. Encuentra un arma funcional que dispare balas del calibre 4.46. Bien, como dije antes, yo creo que nuestra próxima parada es la tienda de antigüedades. Vamos a movernos rápidamente para allá. La señora... Yo sé que ya hablamos con ella, pero a ver si nos dice algo distinto. Vamos a mirar cómo ojea los libros. Her hands move over the book covers. The tips of her fingers look rough, stained with yellow. It seems like she has spent a lot of time at work, smoking. Se me hace sospechosa, pero sinceramente no tengo nada que preguntarle. Yo siento que es una pérdida de tiempo hablar. ¿Verdad? El día de mañana, si se abre esa parte de ahí, podemos... ¿quién te podés correr, por favor? Obstruís a la ley. Garabateado entre los muslos de una chica de página 3. L'origine de la vida. Acá, esto no estaba antes. Sí. Wow, a very large red t-shirt with an impressive print stands out from the other garb. Camiseta roja enorme. Oh yeah, the print depicts a muscled man striding toward you, a giant sword in each hand, encircled by burning embers. Behind him is a cluster of cabins engulfed in flames. Beneath him are the words, Hyundal burning. Leer la camiseta. Vamos a leerla. Smells like worn cotton and a little old sweat there. Worn cotton with a side of flea market or trash bin. Sacado de la basura. Sniffing is okay, but please don't try anything on. Can't have you leaving your photon emissions in the fabric of things you're not going to buy. Camiseta del hombre de Heimdall. Hell yeah, man.
I don't usually carry printed tees, but this one was just pure exemplar. Debe molarte mogollón el hombre de Heimdall. Tenemos mucho en común, yo también soy aficionado. A fan? No, I wouldn't go that far. But I do think the Hjálmdalaman saga is an integral part of our shared reality. Most people don't think that the man from Hjálmdal really existed, but they're wrong. ¿Insinúas que el hombre de Heimdall, como le quieran decir, existió de verdad? I mean, even if the man from Hjálmdal didn't exist before the adventure novels, the stories have made it so that he has. It's simple, really. Eso es verdad. Okay. You sound skeptical. It's not that complicated. All that's required is a more robust understanding of cause and effect. A ver, negro, estás volado, no te me pongas a filosofar acá. Besides, I've been to Kotla, though not quite as far north as the Hjálmdal, and watched northern lights travel across the sky. Very unique, energetic tides there. His theory isn't exactly incoherent, but its logic does suggest some unusual neural activity. Interesting. Stop talking about this nerd stuff. It will make you weedy. Buy the damn shirt already. It's powerful. Es poderosa. ¿Cuánto cuesta esta camiseta? 2 real. That's dirt cheap. Para eso podría quedármela gratis. But why? Porque tengo menos que el que se está duchando. I sympathize, I do. But this is a for-profit enterprise. Formas física y escalofrío. Ah, no puedo ver el que tengo puesto. A ver, 2 es barato. Me quita autoridad, sí. Yo pensé que me iba a sumar, la verdad. Es barato. Welcome to Hjálmdal, officer. Lo que tengo puesto, forma física. Que me da forma física y escalofrío. Creo que es eso. No hay ninguno que me dé un +1 plano. Gorro no me lo voy a poner. Me da Spirit de Corps. Y este que me da Spirit de Corps y escalofrío. Sí, en realidad me conviene usar ropa que me sume mucho. Instinto, electroquímica no me voy a subir. Esto probablemente cuando quiera forma física y escalofríos me lo ponga. En este momento me gustaría mantener autoridad. Lo único que tengo es -1 en teatralidad, pero está bien. Todo el resto creo que ya lo habíamos visto. Vamos a hablar con él, a ver. Hello again. How can I help you? ¿Está colocado? ¿Qué se habrá metido? Feeling warm and enthralled by the movement of light, while the mind continues to race forward. Lucky bastard. He's probably on Prolidon. It's tough to come by on the street. ¿Pirrolidona? ¿Qué es eso? A drug developed by the military to treat and prevent radiation sickness. It has psychedelic side effects, and it makes your eyes turn yellow. ¿Podrías quitarte las gafas un momento? Me gustaría verte los ojos. Why on earth? These are prescription. I can't really see without them. Claro, unos lentes oscuros con prescripción. Es obvio que estás bajo la influencia de las drogas, amigo. Prolidon is just something you know, since the People's Power disaster.
I was with the Emergency Relief Brigade. Had to take it for radiation sickness. Bueno, quizás lo juzgamos mal y tiene sentido lo que dice. He's taken for mental and emotional, not physical pain these days. ¿La pila del pueblo? ¿Qué es eso? A bad idea. Some poor leftists built a particle decay generator in hopes of bringing affordable electricity to underserved communities. It malfunctioned. Radioactive waste everywhere. Probably some of it in you too. Generador por desintegración de partículas. What the fuck? Como una central eléctrica. The People's Pile was a Type U particle decay generator that failed immediately after entering service, releasing radioactive waste into River Esperance. Es un generador por desintegración de A partículas. primitive nuclear reactor, also called a pile. ¿Por qué lo llamaban la pila del pueblo? Construction began during the Commune of Revachol. The people continued work on it after the Commune fell. They wanted a cheap source of energy for Revachol West. Seguramente se fue todo el carajo al toque. Needless to say, things didn't work out. ¿Qué salió mal? An emergency valve defect resulted in steam pressure blowing the turbine, taking the fuel containment vessel up in the explosion. Both the faulty design and lack of finances contributed to the catastrophe. Literal podría haber sido un Chernobyl. La gente no aprende. ¿Qué más me puedes contar acerca de la brigada de emergencia? We were an all-volunteer force, self-organized. Tried to help the fire brigades contain the spill. On the patch, gamma radiation lines crossed with a red drop of blood. Lo más seguro es que cuando lo trataron con las drogas se haya hecho adicto. Tough son of a gun. Como this one. pasó con... Respect. Creo que fue con la heroína que pasó eso. O una de esas, una droga que se usó médicamente y al final terminó siendo una droga. Era una droga mala. Es que, cabrón, eso es duro de pelar. Respeto. I lived by the river since I was a small boy. The Esperance. Didn't have the art to let it all go to shit without trying to do something to help out. Estoy haciendo este diálogo que me salió ahora. Ojo. Porque el tipo tenía un diálogo con el arma. Creo que si nos hacemos un poco amigos de él, quizás tengamos una buena tirada. Para lo del arma. No sea un cochino. There wasn't much the volunteer force could do, however. We wasted years in the river mud. Years getting sick. Lo de la limpieza radiactiva tuvo que ser duro. There's a reason why everyone's tried to forget any of it ever happened. And why no one has tried to repair or replace the pile. So much disappointment. An early death. Cancer mostly. And we knew all that was coming even as we were cleaning up as best we could. ¿Quién acabó para que el generador fallara? No one's. Everyone's. Como que le estamos sacudiendo la cabeza So con los much recuerdos. bitterness. A bunch of poor people built themselves a primitive nuclear reactor, hoping for the best. What do you think is going to happen? Bien, ¿y cómo acabaste llevando una casa de empeños? The cleanup happened 15 years ago. I was young then. Later, my second aunt died. Left me this shack and all the assorted junk in it. So I came to Martinez. People told me don't go there. It's a shithole. I said, people, we just had a nuclear pile meltdown. I'm gonna get as far away from Forberg as I can.
still in the same city, but Okay. I like the theory more than the story. Outward movement, not vortices. Yeah, you gotta get in on those vortices, my man. No, cállate un poco. Quería volver a hablar de mi arma Sure desaparecida. thing. Ha venido alguien del sindicato de Bradley buscando el arma. Maybe. Shady looking guys came in here yesterday, looking like they'd just taken off their Wild Pines overalls. They asked if I have a police weapon to sell. I told them I already sold it. O sea que They sí went their vinieron. way. It was a trip, but you know, all sorts of people come here, asking for all sorts of things. Sí, sí, sí. Maybe Claire really is tracking down your guy. People as oleaginous as ever seem like they're lying, even when they're really being truthful. Gente tan oleaginos. Gracias por el resumen. Hablemos de otra Sure, cosa. man. Esto claramente no. Bueno, no hubo información del arma, pero sabemos que Ebrard no está mintiendo. Quizás sí le hagamos ese favor. Aunque creo que podría tirar esto para atrás. Esto... Ah, ya lo había visto. Acá no se puede pasar. Acá no había nada más. Acá no se puede pasar. Esta parte de acá es sospechosa, pero a este no le pienso comprar nada. Los productos hablan por sí solos. Y una terrible mierda son tus productos. Se me están agotando las opciones de qué podemos Inside, hacer. you see a set of steering levers, a radio microphone, a pull-out toolbox, and the soft glow of the fuel preheater Podríamos gauge. intentar hablar con la policía otra vez. Coger la radio de nuevo. Precinct 57, how may I assist you? Me gustaría hablar con Sylvie. Póngame con Sylvie de nuevo. Just a second, officer. Yo siento que ella fue la que Sylvie intentaron Malay violar. down the line for you, officer. Yes, hello? ¿La Sylvie? ¿La policía otra vez? Oh, great. What else do you need, detective? ¿Tiene idea de cómo acabaron mis documentos en el contenedor de basura del patio del Whirling? Well, you tried to jam it down the toilet, sir, clogging it completely. After I had unclogged the toilet and retrieved the paperwork, I threw it out in the trash. O sea que ella tiene información. Ojo. Y se vienen a I hacer am esto. sorry about that. Anything else, detective? ¿Ha visto mi pistola? Please, no. Not this again. Everyone saw your cool gun, detective. ¿Le enseñé mi arma? ¿Cuándo fue eso? You were trying to impress some people with it. Everyone was eating and... Quizá fuimos nosotros la que le causó el trauma. Sounds like it's going to be bad. Do you really want to know? ¿Y qué? ¿Qué hice? Quiero saberlo. You were waving it around in everyone's face, begging them to describe it. You said it calms you, and then you started making suicide jokes. It got pretty graphic. Oh, those again. I have been trying to wean you off them. He tratado de destetaros de esos menesteres. ¿Eh? You know, when you put your gun, your actual gun, on your temple and pretend to shoot your brains out, off of that, people don't like that. Claramente que no. I remember this. You were screaming things like, "My brains are all over the wall, painting them red. I won't be seeing it, 'cause these are my brains. I can't see without my brains." Very nice visuals there. Un poquito gráfico, pero... People tried to back away from you, or even slip out of the door, but you screamed, "I am the goddamned law, and you have to listen to me. You are all suspects in a murder investigation." Sí, no voy a profundizar en esto, sinceramente es muy turbio, a mi parecer. Bueno, pero ¿qué pasó con mi arma? No idea. All I know is
waving around money instead, saying things like big bucks cannot lie and guns can't buy money, but money can always buy guns. It almost looked like he pawned it, but believe me, I did not ask. Perfecto. Igualmente me está sirviendo tu información. ¿Viste mi placa? Yes, I know who you are. You're a police officer. The law. No, pelotuda, pero... Ay. This exact conversation has happened before. Establishing authority before this young girl seems to have been important to you in the past. Don't go there again. Sí, no voy a preguntar esto. Mi placa ha desaparecido. ¿La has visto por alguna parte? Oh, no, I haven't, sorry. Real policemen have uniforms too, by the way. Where's yours? Oh. No llevo uniforme y a mí me parece un policía de verdad. Sí, no, a ver, me gustaría agregar más cosas a la lista. O sea, hace más entretenido el juego, buscar más cosas. Pero... lo voy a dejar pasar. No necesito... Ah, King no lleva uniforme y a mí me parece un policía He's de in verdad. plain clothes, voluntarily. It's different from not knowing where your uniform is. Oiga, antes encontré mi capa, pero ¿sabe dónde está mi uniforme? Uniform? I never saw you in any uniform. You had your things on. The disco things. Bueno, no fue mucho, pero me sirvió. Muchas You hear gracias. the call breaking up on the other end of the radio, and then the already familiar voice. Anything else I can help you with, officer? Vamos a hablar otra vez con la comisaría. Just a moment, officer. 10-4, come in, officer. Over. No. Roger that. 10-10, over and out. Yo siento que haciendo esto voy a hacer una cagada. Dale un golpecito en el indicador de As you precantadero de tap on the combustible. gauge, the indicator pin jerks as if startled. It's in the small blue sector, indicating the engine is cold. Next to the gauge is a red switch, labeled heat. Now, that's enough fun with the foldable headlights. I know they are mesmerizing. They are also fragile. I'm not going to turn it on for you again. Pasar los dedos por una de las palancas. The white suede feels luxurious under the touch, and the metal clutch handle so very familiar in your palm. Perfecto. Cerramos la puerta. Bueno, no conseguimos más información. Ya parece lo suficientemente oscuro como para ir a chusmear por la ventana. Digamos. A ver. Oh. Hay más gente, pero no puedo hablar con ellos. Ah, pará, quiero ver si ya se metió la mujer. Calculo que por eso estaba sin contestar. A ver. No, sigue ahí arriba. Así. Pero así. Ventana. Behind the dockworkers, a ceiling height window. The hawthorn branches scrape the glass like bony fingers. No entiendo qué tiene que ver la puerta misteriosa. Tareas, esto nada. Vamos al mapa. Otra vez. Taitos dijimos que no podemos. Si no ve mal, no podemos subir esto sin. O sea, esto ya está a base. Punto, no podemos tocar nada, creo. Porque no me dejó tocar más nada de esto. Siento que no nos queda mucho por hacer. Hablar con ella no nos sirve. Esto no nos sirve. Nos está dejando con muy pocas opciones el juego, la verdad. Vamos a ver si podemos hacerlo del espejo al menos. Música como golpeteando. La puerta sigo sin entender. A mirror Quizás hangs con on the otra bathroom palanca. wall.
In it, your face, Necesitamos adorned poemas. with the Conectividad, expression. no tenés la herramienta en la mano. Cortapernos para arreglar el grifo y evitar que el vapor empañe el vidrio. Eso no lo había visto. A mirror hangs on the bathroom wall. In it, your face, Igualado. adorned Ojo. with the expression. 42%. The chain cutters slip out of your hands as you attempt to twist the faucet into place. Well, you know one thing for sure. You've probably never been a plumber. 17%. Ya que estamos, vamos a probar. Still not happening. Claramente. Bueno, no pasa nada, no pasa nada. Dormir no creo que podamos, ni vamos a intentar. Che, quiero saber por qué mierda no puedo subir al... Y acá no puedo hacer nada. No me quedan muchas cosas para hacer. ¿Es ir otra vez al edificio? ¿O ir otra vez al puerto? Desde arriba. Ah, esta es la chica. El tipo de acá ya no está. Vamos a ir al puerto para hablar con Ebrard. Porque acá no me queda mucho que digamos. Puerta salvaguarda. ¿Qué es eso? Hay muchas cosas que no recuerdo. Container no puedo, Titus no puedo, ventana todavía no puedo. Joyce, abstracción supongo que será por la charla profunda, no me interesa. Joyce, Spirit de Corps, no sé qué es. El muro no me interesa, la máquina de dados necesitamos otra herramienta. La artesana de dados con escalofríos. Escalofríos no me subí nada. Puerta salvaguarda. Tiene que ver con esto. Umbral de dolor. Tampoco me subí nada. Mapas en el tablón. Los mapas en el tablón creo que era en la biblioteca. Quizás mirando el mapa podemos sacar lo que nos dijo Joyce de los tatuajes. René. Tommy, empatía. Contenedor de basura. Espejo empañado. Nos caga mucho estos dos. Portero automático. Portero automático con voluntad. Gafas de sol no me interesa. Y Q1. Bueno, vamos a hacer esto. Vamos directamente a hablar con Ebrard. ¿Acá para qué era? Para ir hasta allá. Que acá no puedo hacer nada tampoco. Sí. Estaba esto. Un ojo compuesto de luces halógenas te vigila. Ok. Ajá. Bueno, para seguir un poco la historia me parece que no nos queda mucha opción que hablar con Ebrard o esperar el siguiente día. A ver, ¿teníamos algún otro tipo de diálogo con este? Mr. Dubois, every worker. Cada trabajador es un dios viviente. Ha ha ha! Mr. Dubois, so be it. How can I help you today?
Cosa desmantelé. Acabo de completar mi investigación sobre el trapicheo de drogas en la Ah, zona. yes. Your side investigation. Thank you. You've got some spirit clearing up phony drug accusations alongside this murder. I'll talk to the mayor and see if I can get you the key to the city, Harry. Now let's talk real business. Actually, Rivershell doesn't have a mayor. Me imaginé. He Que no refuses to tiene discuss cosas it políticas. further. It's probably just a small nuisance to him. Ah, yo no recuerdo el diálogo que tuve con este. Container, habló ahora del ahorcamiento, mi arma perdida. Yes, yes. My best men. What's that, Harry? You're getting a little pale. Is it the words paranoid schizophrenic and lost gun in one sentence? Bla 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 bla. Don't worry, it's just a lead. It'll probably turn out to be nothing. Vamos a darle. What? Yo lo desmantelé. El brebaje turbio. Me dijiste que lo hiciera aún más turbio. No lo hice. Llevaba alcohol. Ahora ya no. Did I? Well done then, Harry. I like not knowing about it, and I'm sure you made the right call. I spend the whole day delegating tasks, and it's a great relief to see people taking initiative. Es un puerco asqueroso. I don't even want to know what all of that means. Brew, shady, alcohol, turned off. I'm gonna let the world surprise me. ¿Aceptar o no aceptar? ¿Aceptar o no aceptar? Lo voy a dejar para el siguiente día. ¿Sí? Me gustaría, quienes ven la serie, ¿sí?, que me digan: consideramos lo de abrir la puerta, que seguramente es un trabajo sucio para hacer para él. ¿Sí o no? Me gustaría que lo dejen en los comentarios. ¿Qué opinan? Quizás me estoy equivocando y no es un trabajo sucio, pero lo más seguro es que sí. ¿Hacemos su trabajo o no lo hacemos? See you soon, Debader. Just kidding, Debater. but not too much. Me hace raro que no puedas tener ninguna otra interacción acá. ¿Estás con la botella? Well, hello. Someone seems to have found himself a bottle of alcohol. Oh, no, you don't. Not this one. That's not you. You Voy a mirar nada más. light reflects off the green glass of the Commodore Red. The gods have been generous. Better pop it open before they change their Maldita minds. electroquímica. Wow, the gods of mass production have made this alcohol container laughably easy to open. A child could have done it. Muy buena frase. No, no lo voy a hacer. Fine. We're not worried. You'll crawl back to this bottle soon enough. We'll give you another chance. Booze always gives you another chance. Otra frase muy correcta. El alcohol siempre te da otra oportunidad. El que no le tiene que dar la oportunidad sos vos. Yes, it's merciful that way. It's your friend. Come back to it. We're all rooting for you too. No, vos también You've passed sugestión. up your chance to start drinking alcohol for now. But don't worry. The option to start drinking becomes available again in 2 hours. 2 horas te dura nada más. Muy bien. Vamos a quitarte esta china botella. Vamos a tener la palanca en la mano. No veo mucho que se pueda hacer acá. No, fue realmente al pedo venir acá. Al tipo no le importa nada salvo esa misión. Bueno, digamos que es una misión. Así que... bueno, no me queda mucho para hacer, sinceramente. ¿Jugamos otra vez con el botón? A rusting control panel with several knobs.
Pulsar There was marcha. no screech of metal when you push the button this time. Only silence as the crane remains in its Vamos a state pulsar of dormancy. red. The crane does not return to its original position. It does not move at all. Perfecto, no se va a mover. No podemos jugar con la palanca. Hay mucho misterio, muchas cosas que no podemos hacer directamente. Me molesta mucho, la verdad. Recién veo esa... Ahora vamos para allá. Siento que nos están limitando demasiado en este momento. Con croniométrico no tengo nada más que hablar claramente. Con este ya dijimos que no vamos a hablar. No, creo que es por el otro lado se iba ahí. Vamos a ver primero por acá. Esto. ¿Ya había venido acá? No recuerdo. Creo que sí. Corre, Kim. Todos los edificios destrozados. Quizás con el cortaperno. Quizás esto es lo que tiene el Whirling. Fuera de joda no me queda mucho para hacer. ¿Qué hacemos? Tareas no me queda nada. Hablamos también con el otro muchacho. René, compostura. Ah, lo de los mapas. Eso. Me aburro, aburrite todo lo que se te cante el tuje. Ese sí no vas a querer hablar. Vamos a molestar a la señora, a ver si sacamos algo, porque sinceramente estoy en un punto en el que es muchísimo el tiempo que tenemos y nos quedamos atrapados. No, absolutely not. Vale, ¿por dónde Are andan? you a policeman or a nanny? Investigo lo que me dé la gana. ¿Dónde están? They are not missing, sir. You know where they are. They're at home, smoking, giving the ladder of vices a chance. ¿Por qué? Solo quería I asegurarme. see. ¿Y tu cacatúa? ¿Ha desaparecido? I don't mean to disrespect, sir, but you are being a bit of a cockatoo here. Cacatú. For what it's worth, I agree. But cockatoos can't be stopped when they get like this. It's better to indulge him at this point. ¿Qué quieres decir con eso? Nothing. Go read up on them if you're so interested. There's a great book in the bookstore. Maybe you should. What if the cockatoo is your astral captain? Or your heraldic bird? Está siendo sarcástica, no voy a comprar un puto libro sobre cacatúas. Please, let's do. The woman before you. Quizás o sea, es para aceptar misiones absurdas, no me quiero llenar de misiones. Acá estaba el mapa. Voy a poner la linterna por las dudas nada más. Several maps have been attached to the maps look old and faded. Your eye catches a map of Insulinda. This large map, Ozon, disintegrating Perdón, me voy into a saltear mathematics. todas estas cosas que ya las vimos. In the northeast, a dust mite stands on the north coast of Caillou, radiating outwards from you. The suzerain Revachol. With a raid you can,
800 of the ocean connections you have lit. Perhaps they are God. The north coast to the east. Hudon. It's so small. No. This is some. I'm sorry, officer. The map of Martinez is the only one available. The other two, and they're quite valuable, though they might not look it. The map of Martinez is 90 mis cents, recursos, though. pero porque son That baratos. old thing. It's an out-of-date from when some The place does not look like a successful tourist. They didn't get that far. I'm sorry, they're quite valuable. Yes. Are you interested or not? Ay, ¿qué me pone del mapa? Mapas en el tablón. ¿O es otra cosa? This bookstore is not strictly about crime, romance, and biographies of fame. Sir, please, no browsing in that shelf. That wisdom. I can't have you end up, like, opening a police store next door and stealing my customers. Ok. Shelves full of biographies of famous people, whoever they are. Biografías. Shelves filled to the brim with crime novels. Ficción criminal. No. Estos eran juegos de mesa. Los libros del otro. La niña no tenía nada que decirme. Hi, Ace Detective. Chabonet. Hello again, esteemed officer, and welcome to Crime. ¿Quiero comprar un libro? You were already doing good. Everything is on the shelves. Take a look yourself. She smiles and nods, seemingly Ay, Dios. Tengo que revisar. Ah, no. Para volver a revisar muchas cosas. Estaban las cositas. Acá está lo de los mapas. looks like someone tried to reconceptualize their business here. No te sigo. Look, the skis and rotorblades both bear the same Slipstream logo. It seems likely that they started out making one, failed to turn a profit, and then pivoted to producing the other. La pregunta es, ¿por cuál empezaron y a cuál cambiaron después? That's a good question. Qué extraño de venir de imaginación. Y aún así, volvieron a fracasar. Qué trágico. Reality is ruthless. Pensamiento extraño. Acá no había nada más. Lo de la máquina, sinceramente, no lo quiero tocar. Estos eran los dibujos Your míticos. flashlight, some of the writing has... This old fireplace is covered. The whole thing resembles Kadran mosaic tiles. Very pedantic. ¿Qué ven Radio mis ojos? frequencies, it's unclear. Frecuencias. It looks like a cardiovascular system split into veins and capillaries. Very advanced. ¿Esto tiene que ver con medicina? You think so? The web is comprised of radio stations, all lead back to one red heart, titled The Game Master Frequency. A note says, Esto this one can se me listen sigue in haciendo on un any misterio. station it wants. Looks like a surveillance program. Programa de vigilancia. They must have had massive air width. These things don't come cheap. Estas pueden ser las frecuencias que usan los... Someone very important, the leader of a massive on-air game Los de las built drogas. by these people. A conductor for the hundreds of story threads that Esto pass creo que ya lo through habíamos the visto, Game pero bueno. Master's frequency. Es un juego que Whoever no está decides to jugando. call in, a list of names under the stations suggests people across 6 Isolas would be playing. Muindi, there's no way a little basement student. My God. It's as if the less money they had, the more ambitious their project became. Ya solo el coste de la amplitud de onda debería salirles un ojo de la cara. This schedule, I know doom when I see it. The company was running out of funding. Nothing. It's just lines on mark.
This the whole Puede ser thing que... resembles cage history classes. Students with Dios. tiles on the cube are still smoldering. Casting the framework in a soft... Nothing happens. Something's missing. There's no tape in the player. It's empty, like the filament you had, like a smooth draw. The filament slides into place. On the keyboard, the plate, nothing happens. No hace nada, The speaker reproducir. comes to life. Static seeps. Good evening, Fortress accident en rue de Saint-Ghislaine. This is East Insulin. Please repeat. Is this the production schedule? Probamos con la contraseña del plan de producción. Good. Please repeat the password. No sé la contraseña. I will register this login. That sounds bad. A login attempt. Something. Don't worry. Passwords have a way of turning up. Fortress accident. Is there anything else I can do for you today? Esto ya lo hice. Tiles on the cube are No, the eso es filament dejarlo. slides out. No lo quiero dejar acá. A ver. Tengo muchos objetos que vender. Muy bien. Esto no lo pienso vender. Mapas en el tablón. Estoy tentando, perdón, estoy tentado a buscarlo dónde sería esto, pero a la vez no quiero. Quiero que se mantenga el misterio. Mapas en el tablón. A thick layer of coal dust covers the... De acá no podía ir a otro lado. Ah, por acá era. Acá no había nada más. ¿Y con ella qué tenía? Oh, it's you again. Are you looking for a die? Calofríos. Es muy bajo. ¿Cargar un dado? No. Mapas en el tablón. Estoy intentando recordar. El whirling significa que está claramente acá. La pregunta es ¿dónde? Hay muchas cosas muy misteriosas acá, la verdad. Acá claramente no había más nada. A few bricks have fallen off, revealing a O quizás es algo que no estoy viendo. O no estoy recordando, mejor dicho. No me lleva absolutamente a ningún lado. Hay ruidos. Se me hace rara la chica de los dados, la verdad. O sea, an old East Delta Commerce sí. Center. Esto es This must be the name of the doomed cilindro commercial de area. fonógrafo. Yo no puedo hacer nada. El coso de cuno es para salir acá solamente. Estoy intentando encajar todo lo mejor posible, pero no hay absolutamente nada. Desde acá no pude hacer nada tampoco en ninguna parte.
Pará. ¿Por qué parece doble? ¿Quién le habla? El informante tiene que estar parado acá. O por lo menos tuvo que haber estado acá. Raro. Sigo pensando que es ella. Lo malo es que desde acá no puedo ir a ninguna otra parte. O sea, era solamente para colarme en el puerto. No puedo. Acá no hay nada. Me hubiese gustado también que me dejen entrar en el invernadero. Esto ya está. Vamos a ver una vez más, ahora que son las 8. Estos no sé hasta qué hora se van a quedar. Behind the dockworkers, a ceiling height window. Ahora aún no es la hora, dice. A ver, Behind the dockworkers, there's a little slide panel up there to let some air in. No need to open it in spring. It's still too cold outside. Nada. Trabajo no remunerado, nada de dinero, el dinero gratis no existe, el dinero tiene número. Habla solamente de dinero. Agote todo, con vos no puedo hablar. Posta, no tengo absolutamente nada más para hacer hoy. Y si hablo con ella. I've got nothing to say to you. Why are you wasting your time? Si quiero hablar contigo y no con What you Titus. want is of no significance, officer. Don't. I saw what you were thinking. You want to say, what are you going to do to me? Don't. Just because it's in your head doesn't mean you have to say it. ¿Eres Lizzie? Elizabeth Buford? I suggest not wasting time on trivial pleasantries and focusing on why you are actually here. Titus Hardy. Está empeñada en que yo hable con él. Even though she has excellent control over herself, something moved behind her eyes, in the way she stands, in her face. Claramente porque no sos de importancia. Caught her off guard. Push her some more. Leo, el tranquilo, me habló de ti. Anda que no le da la sin hueso. You are not here to chat up the legal counsel. You are here to question these men. You set the pace and the topic of these conversations here. Establish that. Gracias, autoridad. A man like Easy Leo could have said anything. Do not be restrained, sire. Deuda con el señor Claire. I represent the Union and these men here. Don't make this personal. A very minor victory. ¿Eres la chica Hardy? I am not. You could be, Liz. You could be anything.
You could even be a model. Eso me gusta. No es, eso significa que la tienen en estima, no es solamente la que los defiende y ellos, todos malos. Le están... Es básicamente nos Even a rascamos mod? entre nosotros. Glenn, I went to law school. I am an attorney. He's right. With a face like that, she could be on the cover of Le Debutante International. ¿Podría ser ella la señorita Beaufort a la que se refería Leo? So fucking what? Lots of models are actually really smart people, fuckwad. No, Glenn, they aren't. This didn't change her opinion of you. It's not her. She's not a hardy girl. Definitely. Podríamos intentar Even though she has excellent control over her, you caught her off guard. Push her some more. You are not here to... You set the pace. A man like Easy Leo could have said anything. Dijo quebrar te pago la facultad de Derecho. I represent the union and these men here. A very minor victory. I said... Even you caught her off guard. You are not... You set the pace. A man like Easy Leo could have said anything. Me dijo que solucionabas los problemas del I am sindicato. a legal counsel. Don't make this personal. Voy a hartar. A very minor victory. I said... Even you caught her off guard. You are not... You set the... A man like Easy Me Leo dijo que eras could la have said máquina de matar. anything. Do not be restrained. Duye Sucre del señor Ebrard. He said no such thing. This isn't about me. Calm down, everyone. Let's stay professional. No, no lo voy a pedir. Bueno, hicimos todo el tiempo que pudimos, intentamos hacer investigaciones, no me queda mucho, uno no puedo hablar y sinceramente no le quiero hablar. Él me dio información, la señora ya no habla. Bien, vamos a dejarlo acá entonces, ¿sí? El próximo capítulo quizás sea corto, quizás no, yo creo que no. Como dije antes, vamos a hacer dos sugestiones para ustedes, ¿sí? ¿Qué hacemos respecto a el señor Ebrard Claire? Ya te la boca. ¿Qué hacemos respecto a este hombre? Me gustaría leer sus comentarios. ¿Hacemos el trabajo de Claire? ¿Hacemos el trabajo de Ebrard Claire o no? ¿Indagamos a este hombre o no? Dígame qué quieren que haga. Voy a esperar a total. Yo lo subo hoy viernes. Hasta la semana próxima no voy a subir. A los fines de semana yo no subo videos tampoco. Por el momento, como dije. Así que hay tiempo, vamos a analizarlo. Gente, un buen like por Disco Elysium. Juego que me está encantando. Te da mucha información de golpe y de repente te deja sin nada. Literal, es como que sí. Te deja seco. Muy difícil, la verdad. Por lo menos como lo estoy jugando yo. Muy difícil. Dejen su comentario. No solamente para lo que acabo de decir, sí, sino también hablando un poco en general. Digan sus hipótesis si nunca lo jugaron. Por favor, no spoileen si ya lo jugaron. Comenten lo que ustedes deseen, lo que ustedes gusten. Como dije, sobre el juego, sobre el canal. Cosas buenas, cosas malas, todo tipo de crítica yo lo voy a tomar como productiva, ¿sí? Denle la suscripción si les gusta lo que hago. Obviamente a medida que vayamos avanzando, no solamente con esta serie, no solamente con Divinity, sino con las demás, voy a ir subiendo más cantidad de juegos que tengo. Me gustan mucho también los survival, la parte de los RPG, así que
Muy probablemente también esté preparando algún survival. Como serie larga, pasa que los survival, perdón, me está picando el ojo, no sé por qué. Los survival lo que tienen es que obviamente son largos. Yo no lo voy a jugar como lo jugaron el resto de las personas en su momento, sí. Vamos a ir a lo profundo, vamos a ir a long play. Vamos a jugar las cosas como se debe, vamos a desbloquear todo. Y vamos a pelear con todo. Pero eso para más adelante. Suscríbanse, denle la campanita si están suscriptos, así les salen las notificaciones de los próximos videos. Gente, no los aburro más. Espero que les haya gustado. Nos estamos viendo. Saludos.